Valore a bordo y cuadro de un automóvil eléctrico con baterías de propulsión. Se resalta la carga de las baterías, el consumo medio, la autonomía disponible y el consumo instantáneo. Vamos a ver y escuchar la conferencia sobre el automóvil eléctrico con baterías de propulsión. Por este contenido. ¿El coche eléctrico con baterías es la solución para no emitir dióxido de carbono? ¿Sustituye para todo al motor térmico? ¿Hay más opciones de propulsión eléctrica? Historia del coche eléctrico con baterías. El motor de arranque eléctrico. Tipos de batería de propulsión. ¿Al cargar las baterías se contamina? Complementos para más autonomía en el coche eléctrico con baterías. ¿Es lógico publicitar el coche eléctrico por su aceleración o velocidad? Se busca sustituto al motor térmico para no emitir dióxido de carbono circulando, CO2. Veamos lo que puede hacer un automóvil con motor térmico para buscarlo en los posibles sustitutos. Objetivo: prescindir de energía de propulsión que emitan CO2 al circular. Tiene que ser válido para todo uso, como con motor térmico sin contaminar ni emitir CO2. Ha de ser adecuado para ciudad o recorridos cortos, en los que la velocidad no es elevada. Hay continuos, arranques y paradas. Tiene que permitir recorridos largos por carretera, a velocidad de crucero, 120 en autopista y la que permitan las demás vías. La autonomía debe ser de unos 500 kilómetros, en viajes a velocidad de crucero. El repostaje ha de poder hacerse en unos 5 minutos. Con capacidad de ocupantes y equipaje similar a un vehículo equivalente térmico. Vemos el caso más habitual de un maletero adecuado para sus posibles 5 ocupantes, 4 más el conductor. El coche eléctrico parece la solución. ¿Hay más de una tecnología? Vemos un automóvil eléctrico con batería de propulsión y otro con pila de combustible de hidrógeno, el cual produce la electricidad durante la marcha. Como la conferencia trata del vehículo eléctrico, nos centramos en este, con baterías de propulsión. De tracción animal al automóvil, trabajo par motor y potencia en térmico y eléctrico. Vemos los carruajes arrastrados por animales. Estos desarrollan un trabajo, que es la fuerza necesaria para mover los vehículos por la distancia que han recorrido. Y la potencia que han tenido que realizar para conseguirlo es el trabajo realizado en función del tiempo que les ha llevado a hacerlo. Ahora prescindimos de los animales y para que el vehículo se mueva por sí mismo, las ruedas motrices han de recibir fuerza para girar. En los dos casos son motrices las ruedas traseras. Vemos la fuerza aplicada tangente en un punto de la rueda motriz. Esta fuerza se aplica sobre la tangente y se multiplica por la distancia al centro. Es el par motor. Distancia por fuerza igual trabajo. En este caso es par porque el resultado es un giro. El motor térmico y el motor eléctrico, cuando funcionan, giran y producen par motor. Y la potencia que desarrollan es multiplicar el par motor por el régimen de giro en cada una de las posibles circunstancias de funcionamiento de ambos motores. Motor eléctrico con baterías o térmico de gasolina. ¿Por qué se eligió este último entonces? ¿Y ahora? Prescindimos de la tracción animal. Propulsión eléctrica con baterías. Mando o volante de dirección.
baterías de propulsión, motor eléctrico, palanca o pedal del acelerador, palanca de sentido de marcha y pedal de freno. Propulsión térmica con gasolina. Mando o volante de dirección, motor de gasolina, depósito de combustible, palanca o pedal del acelerador, embrague con pedal, caja de cambios con palanca, porque el par es variable, transmisión y pedal de freno. Las curvas de par y potencia con motor eléctrico y térmico vamos a verlas a continuación. Se ponen los vehículos en marcha y circulan. Se observa que el motor eléctrico no emite ruidos, el vehículo funciona suave, sin vibraciones ni ruido, mientras que el motor térmico emite ruido, vibraciones y humos por el escape. Pero continúa el automóvil con motor térmico funcionando cuando ya el eléctrico se ha detenido. Ha llegado al fin de su posible autonomía. Ha consumido las baterías. Vamos a repostar ambos vehículos. El eléctrico ha de encontrar un poste de recarga eléctrico y el térmico un surtidor de gasolina. El térmico lo hace muy rápidamente, en unos 4 o 5 minutos. Pero el eléctrico le va a llevar varias horas conseguir cargar al 100% su batería. Recordemos, ha tenido en principio una autonomía más reducida y tarda mucho más tiempo en cargar las baterías. Analicemos los resultados. Eléctrico. La aceleración rápida al iniciar la marcha. No contamina al circular, sin ruido ni vibraciones, menos autonomía y sensible a la velocidad. Mucho tiempo de recarga. Motor térmico de gasolina. Aceleración lenta al iniciar la marcha. Contamina al circular, ruido y vibraciones. Necesita transmisión. Dispone de más autonomía y rápido llenado del depósito. Esto hizo que en aquellos tiempos, al principio del automóvil, se eligiese el motor térmico de gasolina. ¿Y ahora? ¿Han cambiado las cosas? Vamos a verlo. Coches térmicos y eléctricos en los inicios del automóvil. ¿Y el motor de arranque? Estos son los primeros coches eléctricos, que denotan claramente que corresponden a los inicios del automóvil. Y ahora veamos los térmicos. Más o menos son de épocas muy similares a los eléctricos. Para el automóvil con motor térmico hubo que vencer además otro contratiempo, solucionado en 1913, pues llegó el motor de arranque eléctrico que permitía una puesta en marcha fácil y cómoda, no como antes con la manivela. Ahora vamos a verlo con más detalle. Detalle del primer motor de arranque en 1913. Vemos de frente este automóvil con un motor con los cilindros en V. 8 es en realidad. Y se ven las vibraciones cuando el arranque se hace mediante una manivela, con los graves riesgos que implica para el conductor, además de exigir excesivamente fuerza para poder llevarlo a cabo. Se solucionó esta dificultad en 1913, incluyendo un motor eléctrico de arranque alimentado por la batería del automóvil. De esta forma, desde el interior, el conductor o conductora podía cómodamente accionar el motor de arranque y se ponía en marcha el automóvil de forma rápida, sencilla y limpia, sin riesgos físicos para el conductor o conductora. Esto se produjo en 1913. En los inicios del automóvil se eligió el motor de gasolina y con el motor eléctrico de arranque la dificultad de la puesta en marcha se sustituyó por una forma cómoda de llevarlo a cabo. Con el paso del tiempo, el motor térmico y el eléctrico han ido evolucionando, hasta el punto de que actualmente, al no contaminar ni emitir CO2, el motor eléctrico tiene la opción de ser el propulsor del automóvil. La contaminación de los diferentes sistemas de propulsión en el automóvil. Hay diversas fuentes que afectan a la contaminación de nuestro planeta. Es más preocupante y perjudicial la que se produce donde hay muchas personas, en las ciudades, núcleos urbanos. El dióxido de carbono no es tóxico, pero potencia el calentamiento global del planeta. Ha de ser eliminado.
Los automóviles con motor térmico, cuando iniciaron su producción, no se contemplaba entonces la contaminación y la emisión de CO2. Todo era mecánico, el encendido, la aportación de combustible, emitiendo por el escape grandes cantidades de contaminación y también dióxido de carbono, que es proporcional al consumo de combustible. Con la evolución y proliferación de los automóviles, se hizo necesario reducir su contaminación con tecnologías en encendido y en alimentación de combustible más eficiente, y también con sistemas anticontaminantes en el escape, pero sigue habiendo contaminación tóxica y emisión de CO2. La opción es lograr que el automóvil no contamine ni emita CO2 cuando circula. Y parece que es imprescindible que sea propulsión eléctrica con baterías o, como se ha comentado, pila de combustible de hidrógeno. Hasta que se pueda utilizar como el automóvil con motor térmico para todo tipo de utilizaciones y se generalice su difusión, habrá tecnologías de transición. Entre estas, el automóvil híbrido, que emite menor contaminación tóxica y menos dióxido de carbono, combinando motores térmicos y eléctricos, con baterías de propulsión. El objetivo es que se llegue a propulsión eléctrica con baterías, que es lo que esta conferencia nos pide que expliquemos. El automóvil eléctrico con baterías de propulsión que vemos ahora en los bajos del automóvil. Control electrónico del tránsito de la energía. Motor eléctrico de propulsión que mueve el diferencial habitualmente por una relación, aunque puede haber más. Son motrices las ruedas delanteras. El cableado de alta tensión tiene fundas de color naranja y solo puede ser manipulado por personas especializadas. El control electrónico dispone de las informaciones oportunas. Acelerador y freno son, por supuesto, dos de ellas. Cuenta el automóvil con batería de servicio de 12 voltios para los demás sistemas eléctricos que no sean de propulsión. Vemos el panel de mandos de la palanca de cambios o de movimiento con las posiciones P aparcamiento, R marcha atrás, N punto muerto y D automático hacia adelante. Cargador de baterías en red. Las baterías están a plena carga. Al poner marcha atrás, el automóvil se desplaza en este sentido y un avisador acústico informa, puesto que no hace ruido al moverse. Al poner la palanca en D, el automóvil se desplaza hacia adelante. Al acelerar avanza y al decelerar retiene, lo cual hace que el motor eléctrico se comporte como un generador y recargue parcialmente las baterías de propulsión. Pero llegará un momento en que las baterías lleguen al mínimo de carga admitido. Entonces se han de recargar. Se va a proceder a ello, para lo cual ha de llegar el automóvil a un cargador de baterías en red al que se enchufa. Esta carga va a llevar bastante tiempo. Los neumáticos son estrechos para reducir el rozamiento y como consecuencia el consumo eléctrico. Particularidades del automóvil eléctrico. Tensión. La tensión de las baterías del coche eléctrico es de unos 400 voltios o más. Circula por cable del color naranja, no se debe manipular sin formación. Potencia. La potencia de la batería se da generalmente en kilovatios y el consumo en kilovatios hora. El par está disponible desde el inicio de la aceleración. Consumo. El consumo se produce al utilizar la electricidad de las baterías, según la aceleración y velocidad. Consumo medio. El consumo medio de un coche eléctrico está en el entorno de 13 kWh cada 100 km. Es muy sensible a la aceleración y velocidad. Autonomía. La autonomía está entre 160 y 500 km, según la homologación. Disminuye sensiblemente con más aceleración y velocidad de marcha. Carga de las baterías. Carga de baterías en red precisa varias horas. Carga rápida o ultra rápida posible, pero fatiga las baterías si se hace frecuentemente.
La palanca de movimiento puede tener las posiciones que hemos visto o también prescindir de la P, quedando en marcha atrás, neutro, automático y B. Esta posición B permite reforzar el efecto de retención al decelerar, con lo cual se recargan más las baterías y hace falta usar menos el freno habitual del automóvil, sobre todo en circulación urbana. Carga estándar o normal de las baterías del coche eléctrico. Identificamos las baterías que están a plena carga. Motor eléctrico de propulsión que alimenta al diferencial mediante una única relación en este automóvil. Control electrónico supervisor del tránsito de la energía. Cargador de baterías. Se desplaza el automóvil y utiliza la electricidad de las baterías para alimentar el motor eléctrico y éste le mueve. Se produce lógicamente un consumo de la carga de las baterías. En retenciones, el motor eléctrico se transforma en generador y recarga parcialmente las baterías. Pero estas se irán descargando hasta llegar a la máxima descarga admisible, habiendo cubierto la autonomía del automóvil. Entonces, se han de cargar, para lo cual el automóvil ha de llegar a un punto de recarga en red. Se hace el enchufe a una conexión de carga estándar. Y se produce la recarga haciendo que la electricidad de la red pase a las baterías que comienzan a aumentar su carga. Carga estándar o normal. La instalación ha de cumplir, por supuesto, las normativas vigentes. La duración media de carga de 6 a 8 horas, depende de la capacidad. La autonomía muy sensible a la velocidad y aceleración. Posible contaminación durante la carga, según la generación de electricidad de la central eléctrica que suministre a la red. Carga rápida de las baterías del coche eléctrico. Baterías de propulsión a plena carga. Identificamos el motor eléctrico, desmultiplicador, control electrónico y cargador de baterías. Se desplaza el automóvil, en este caso va más deprisa, como consecuencia la autonomía será menor, puesto que se descargan las baterías antes, más rápidamente. Al descargarse las baterías se ha de llegar a un cargador, en este caso es una red eléctrica con carga de alta intensidad. Se enchufa el automóvil esta carga de alta intensidad y vemos cómo se produce. Carga rápida. Es necesaria una toma de corriente de alta intensidad adaptada al automóvil. La duración media de carga es de 20 a 30 minutos. Suele llegar al 80% y es más cara. Por protección térmica de las baterías se puede prolongar la carga o menor autonomía de la prevista. El uso frecuente de la carga rápida afecta la duración de las baterías. La autonomía es muy sensible a la velocidad y aceleración. Posible contaminación durante la carga, según la generación de electricidad. Carga por inducción de las baterías del coche eléctrico. Identificamos en este automóvil las baterías de propulsión, motor eléctrico, desmultiplicación de velocidad, control electrónico supervisor y cargador de baterías, que no se va a utilizar, puesto que este automóvil dispone de una placa para cargar las baterías por inducción, sin ninguna conexión. El automóvil circula y su electricidad de las baterías va alimentando al motor eléctrico, haciendo que éstas progresivamente se vayan descargando. Cuando llegan a la mínima carga admisible, se han de recargar, y en este caso se va a hacer mediante una estación de recarga por inducción, sobre la que se coloca el coche, y este es el proceso. Carga por inducción. Se coloca el automóvil sobre una zona de recarga por inducción. Se programa la recarga que se efectúa sin conexiones. Tiempo de recarga según la instalación. La autonomía es muy sensible a la velocidad y aceleración. ¿Será posible la recarga por inducción circulando? Puede haber contaminación durante la carga según la generación de electricidad de la central que alimente al sistema. Sustitución de baterías descargadas por cargadas en el coche eléctrico de forma automática. Identificamos batería de propulsión, motor eléctrico de propulsión, desmultiplicación de velocidad, control electrónico y cargador de baterías que no se va a utilizar. Están las baterías a plena carga y el automóvil se desplaza.
La autonomía disponible depende de la velocidad y aceleración con que el conductor use el automóvil. Llegará el momento en que las baterías lleguen a la mínima carga admisible. En este caso, va a acudir a una estación de cambio automático estandarizado de las baterías. Se procede, llegan las baterías cargadas automáticamente y se posicionan. El sistema automáticamente retira las baterías descargadas, previendo, por supuesto, que sean cargadas para otro uso. Y se colocan las baterías cargadas en la posición correcta, disponiendo otra vez de la autonomía original. Ya está el automóvil disponible. Demos un repaso a lo que hemos visto. Cambio de baterías. Se sustituyen las baterías vacías automáticamente por otras cargadas. Se requiere estandarizar el anclaje de las baterías y su conexión. Puede haber contaminación durante la carga, según la generación de electricidad. Algunos proyectos de automóviles eléctricos durante las sucesivas crisis del petróleo que ha habido. Vemos 4 ejemplos: un BMW eléctrico, General Motors eléctrico, Toyota eléctrico y Mercedes. En este caso es una furgoneta eléctrica en la que se pueden sustituir las baterías. Al terminar las sucesivas crisis del petróleo, cesaban los desarrollos de estos automóviles, volviendo al motor térmico. Automóviles eléctricos para sustituir a los térmicos y no emitir dióxido de carbono, CO2. Vemos también 3 ejemplos de los muchos que hay: Audi, Rolls-Royce, BMW. En este caso también se ve la posible opción de cambio de baterías. Ahora el automóvil eléctrico se va a quedar. El coche eléctrico no emite CO2 al circular. Pero al cargar en red sus baterías, depende de la generación eléctrica. Veamos algunos detalles de las principales centrales de generación de electricidad. Térmica emite contaminantes tóxicos y dióxido de carbono. Ciclo combinado emite menos contaminantes tóxicos y CO2. Biomasa emite CO2. Hidroeléctrica no emite CO2, pero puede afectar al entorno. Solar térmica y solar fotovoltaica no emiten CO2, pero afectan en el entorno, se han de integrar en este. Eólica no emite CO2, también afecta al entorno y se debe integrar en él. Nuclear no emite CO2, pero tiene riesgos incontrolables, aunque los que la defienden dicen que se pueden controlar. En su interior se producen, como su nombre indica, reacciones nucleares. La contaminación del vehículo eléctrico es la producida por la generación de electricidad de la red de recarga. Teniéndolo en cuenta, el coche eléctrico en España emite 58 gramos de CO2 por cada 100 kilómetros. Datos de 2020. Tipos de batería de propulsión del coche eléctrico. Plomo ácido. Su rendimiento no es el más adecuado: 30 vatios hora por kilo de peso. Excesivo peso y volumen para propulsar a un coche eléctrico. Es la utilizada como batería de servicio en el automóvil con motor térmico. De sodio, cloruro de níquel, Cebra. Tiene mejor rendimiento. De 90 a 150 vatios hora por kilo de peso. Trabaja a temperatura excesiva y se autodescarga, un 10% aproximadamente, para mantener su temperatura. Níquel hidruro metálico.
Un rendimiento medio, 80 vatios hora por kilo de peso. Tiene efecto memoria cuando se la va a cargar, además de pocas prestaciones como uso en el automóvil exclusivamente eléctrico. Ion litio. Hoy es la que aporta mejor rendimiento, 150 a 200 vatios hora por kilo. Actualmente, un inconveniente es su precio. Es más usada para el coche eléctrico y está en continua evolución. De hecho, la tecnología de la batería de propulsión está toda en evolución, en busca de más autonomía para viajes a velocidad de autopista, menos tiempo de recarga en red y sin deterioro prematuro por cargas rápidas frecuentes y habituales. Particularidades de uso de las baterías del automóvil eléctrico. Conducción, uso y mantenimiento del automóvil eléctrico. La degradación de la batería va disminuyendo progresivamente la autonomía. La duración estimada es de 1.500 a 3.000 ciclos de carga. Con autonomía de 75 al 80% se preconiza sustituir la batería. Si la batería se mantiene entre el 20 y el 80% de carga, dura lo estimado. No abusar de cargas rápidas puede reducir la autonomía en 1% cada una si es intensa. Las temperaturas bajas extremas afectan a la batería. Mover el vehículo periódicamente y mantener la carga entre el 20 y el 80%. Aceleraciones y frenadas bruscas innecesarias reducen la autonomía. Algunos datos de automóviles eléctricos. Nissan Leaf. Autonomía actual 389 kilómetros. Tiempo de carga en red 8 horas y tiempo de carga rápida 30 minutos hasta el 80%. Renault Twizy. Autonomía 100 kilómetros. Tiempo de carga en red 3 horas. Mitsubishi Miep, Peugeot Ion y Citroën Z0 es el mismo automóvil. Autonomía hoy 150 kilómetros. Tiempo de carga en red 5 horas. Tiempo de carga rápida al 80% en 20 minutos. Renault Zoe. Autonomía hoy 400 kilómetros. Tiempo de carga en red de 6 a 8 horas. Tiempo de carga rápida 10 minutos para 50 kilómetros. Volkswagen ID3. Autonomía hasta 549 kilómetros. Tiempo de carga en red 7,5 horas. Tiempo de carga rápida de 5 al 80% en 30 minutos. Mini E. 240 kilómetros. Hoy se mantiene. Tiempo de carga en red de 6 a 8 horas. Tiempo de carga rápida 2 horas y media con dispositivo específico. Para llegar aproximadamente al 80% de carga. El automóvil eléctrico con autonomía extendida. Está circulando el automóvil consumiendo electricidad de sus baterías, que se van descargando. Si el recorrido eléctrico supera la autonomía disponible con las baterías y el automóvil cuenta con el sistema de autonomía extendida, dispone de un motor térmico que mueve un motor eléctrico, que en realidad es un generador. Aportando la electricidad para mover el motor eléctrico del automóvil. Si sobra, se recargan las baterías de propulsión. El motor térmico en marcha emite dióxido de carbono, CO2. El depósito de combustible del motor térmico es pequeño, para más autonomía eléctrica que térmica, puesto que es un eléctrico con autonomía extendida, no un híbrido. Se puede disponer en vez de uno de dos motores, uno para cada rueda motriz, lo cual permitiría prescindir del diferencial. Tecnologías de transición hasta el automóvil eléctrico, híbrido paralelo y serie. Propulsión térmica.
se añade un motor eléctrico en la transmisión, alimentado por baterías específicas de propulsión. La propulsión térmica más la eléctrica es la propulsión híbrida, en paralelo, térmica, eléctrica o las dos. Puede ser autorrecargable en marcha, en retenciones o también enchufable en red. Motor térmico. Cuando está en marcha, mueve un generador, no las ruedas motrices. Unas baterías de propulsión alimentan un motor eléctrico para desplazar el automóvil, que siempre se desplazará con el motor eléctrico. El funcionamiento normal es eléctrico, con las baterías de propulsión. Cuando éstas llegan al mínimo de carga, se pone en marcha el motor térmico que mueve un generador, no las ruedas motrices. Este generador permite alimentar al motor eléctrico de propulsión y recargar las baterías si es suficiente electricidad la que genera. Tiene cargador de baterías. Propulsión eléctrica. El motor térmico genera electricidad. Propulsión híbrida en serie. Solo el motor eléctrico mueve las ruedas. Híbrido, paralelo y serie en el mismo automóvil. Motor térmico y su depósito de combustible. Generador eléctrico movido por el motor térmico. Caja de cambios automatizada y motor eléctrico de propulsión. Baterías de propulsión. Calculador electrónico supervisor del tránsito de la energía. Cargador de baterías de propulsión en la red. Conexiones eléctricas de baja y alta tensión, esta última en color naranja. Híbrido paralelo. Los motores térmico y eléctrico pueden mover las ruedas independientemente o a la vez. Interviene en la caja de cambios. Híbrido serie. El motor térmico no mueve las ruedas, arrastra el generador y este aporta electricidad para mover el motor eléctrico de ruedas. No es necesaria la actuación de la caja de cambios, pero puede intervenir. Esta tecnología, paralelo y serie en un mismo automóvil, es frecuente actualmente. Diseño del automóvil eléctrico derivado del térmico o específico. Vemos 4 automóviles que han dispuesto de motores térmicos y en las transiciones han sido sustituidos por motores eléctricos. Y a continuación vemos automóviles cuyo diseño original parte para la propulsión eléctrica. Nunca han tenido motor térmico. Automóviles eléctricos prestacionales. Vemos 2. Tesla Model S P100D. Velocidad máxima de 322 km por hora, de 0 a 100 en 2,1 segundos. Autonomía estimada 628 km. En la prueba, de 294 a 437, según cómo se conduzca. Carga de baterías, muchas horas en red doméstica. Admite cargas muy rápidas. Fatiga de las baterías. El otro coche que vemos es este. Porsche Taycan Turbo S. Velocidad máxima 260 km. Aceleración de 0 a 100 2,8 segundos. Autonomía en ciudad de 434 a 467 km. En carretera 340. Autonomía media en prueba de 294 a 370 km. Carga de las baterías muchas horas en la red doméstica. Admite cargas muy rápidas, pero puede fatigar las baterías.